Bueno, buen inicio de semana a todos y a todas. Vamos a empezar la primera clase diferida de esta semana número 10. Esta semana marca el inicio también de la segunda parte del curso. O sea, aquí comienzan los contenidos que van a entrar en el examen final. Repito, aquí empiezan los contenidos que van a entrar en el examen final. En esta semana 10 vamos a ver los procesos sociales, políticos, económicos, culturales, que en general vive el Perú en la década de 1980, o sea, los años 80 del siglo XX. Esta década es una continuación de la década anterior en un sentido. Continúa el Estado intervencionista, concepto que inaugura en el Perú el general Velasco, o sea, ese Estado que interviene, que se mete no solo en política, sino que interviene en la vida cultural de la gente, en la vida social, interviene fuerte en la economía también, eso es muy importante, ¿no? El gobierno que se mete en todo, ¿no? Sin llegar al totalitarismo, porque el totalitarismo no ha habido en el Perú, pero sí es un gobierno bastante intrusivo. También son gobiernos que van a tener presencia internacional. Son gobiernos que van a procurar hacer movimientos del Perú en el escenario internacional, como no había sucedido nunca antes. Eso no pasaba antes. Antes el Perú estaba más bien en línea con Estados Unidos, en la mayor parte del siglo XX, antes de Velasco, en línea con Estados Unidos antes de Velasco, y antes de Leguía en línea con Inglaterra. Entonces, y en menor medida con Francia también en el siglo XIX. Pero no tenía una política internacional propia, y eso es lo que va a empezar Velasco, y va a caracterizar también junto a la intervención en la política interna a lo que es el Estado intervencionista. Entonces, recapitulando, el Estado intervencionista comienza con Velasco, sigue con Morales Bermúdez, y entre estos dos presidentes se da la fase militar del Estado intervencionista, la etapa militar del Estado intervencionista. Ahora vamos a ver primero al segundo gobierno de Belaúnde y luego al primer gobierno de Alan García, que son los gobiernos de los años 80, que son la etapa civil del Estado intervencionista. Continúa el intervencionismo, pero con presidentes civiles ahora, en democracia. Entonces, vamos con Belaúnde. Belaúnde ya había sido presidente del Perú, ya había sido presidente del Perú antes de Velasco, y regresa al poder. En las elecciones del 80 retorna al poder. Ya dije que es un caso un poco extraño, ¿no? Le dan un golpe de Estado en el 68, los militares gobiernan 12 años hasta el 80, regresa la democracia y regresa el mismo presidente al que le habían dado golpe de Estado. Un caso bastante singular, pero bueno, así sucedió. Belaúnde regresa al poder. Las elecciones fueron una sorpresa. Según la opinión pública, lo que creía la gente y lo que creían los especialistas también era que iba a ganar el APRA. Se pensaba que iba a ganar el APRA. Sin embargo, tras la muerte de Aya de la Torre en el año 79, un año antes, y debido a las disputas internas del partido por el liderazgo, y debido a que no se resolvía todavía quién era el líder, habían dos facciones, pero no estaba claro quién tenía el liderazgo, el APRA va disminuido estas elecciones, la izquierda va muy fragmentada y gana Acción Popular. Ganó Belaúnde. Una amarga sorpresa se llevó Luis Bedoya del Partido Popular Cristiano, quien pensaba que tenía chances. Sin embargo, claramente los votos del PPC se fueron hacia Belaúnde, ¿no? O sea, Bedoya, digamos que Belaúnde le quitó votos, porque aspiran al mismo público, que es un público de clases medias para arriba, burgueses, clase media, profesionales. Ese es el público de Belaúnde y también el de Bedoya, pero Belaúnde es el que se llevó los votos. Mejor estrategia electoral, creo yo, mejor estrategia electoral. Porque Bedoya tenía popularidad, pero bueno, creo que Belaúnde hizo mejor campaña. Aquí están los afiches de campaña, aquí una imagen del 28 de julio del 80. Este es el día que regresa a la democracia, después de 12 años de dictadura. Lo primero que hace Belaúnde, el mismo 28 de julio y ante el Congreso, es devolver los medios de comunicación expropiados. El gobierno militar había expropiado los medios de comunicación, los había estatizado,
Belaúnde devuelve la radio, la televisión, los periódicos, las revistas a sus propietarios legítimos, a sus dueños. Regresa la libertad de expresión, en pocas palabras. Regresa la libertad de expresión al Perú. Eso es algo bastante importante, el retorno a la libertad de expresión. Con lo cual está marcando claramente que él va a ser un gobierno profundamente democrático, como en efecto lo fue, un gobierno profundamente democrático. Belaúnde se había quedado, digamos que, inquieto, por no decir asustado, por lo que le había pasado en su primer gobierno. ¿Se acuerdan que en su primer gobierno el Congreso no lo dejó gobernar? Entre la alianza entre el APRA y la UNO de Odría, no lo dejaron gobernar a Belaúnde en los años 60. Bueno, Belaúnde no quería que esto vuelva a pasar. Para esto se alía con el PPC y junto al Partido Popular Cristiano, Acción Popular, va a conseguir más de la mitad de los votos del Parlamento, con lo cual Belaúnde va a poder gobernar tranquilo. Esta vez sí va a poder gobernar. Claro, a cambio tiene que darle algunos ministerios al Partido Popular Cristiano, es una alianza política, y funciona. Ahora, ¿a quién representa Belaúnde? Ya lo dije de manera general, lo voy a decir ahora de manera más clara. Representa los intereses de una burguesía industrial. Ya no hay oligarcas, y ahora hay una nueva clase alta, y son los burgueses industriales. También los banqueros, en menor medida, pero sobre todo los industriales. Es una nueva burguesía que ahora es la nueva clase alta, ¿no? Y esta burguesía que no confió tanto en Velasco, que tampoco terminó de confiar mucho en Morales Bermúdez, o sea, no confía en los militares, la burguesía, esta burguesía sí confía en Belaúnde. Belaúnde sí consigue la confianza de la burguesía. Y, bueno, procura favorecer a la burguesía con un esquema de desarrollo industrial, proteccionista. El Estado protege para favorecer al desarrollo de las industrias que están en manos de los burgueses. Pero, por presión de actores internacionales, aquí les he puesto el FMI, o sea, el Fondo Monetario Internacional, también podría hablar de otro actor internacional, hay otro importante, que es el Banco Mundial. Van a presionar para que Belaúnde también tenga políticas liberalizadoras. ¿Y esto qué significa? El proteccionismo significa tener una serie de medidas económicas para que los productos de tu mercado interno, por ejemplo, piensen ustedes en una fábrica. Voy a dar un ejemplo. Hay una fábrica en la Avenida Venezuela que produce, no sé, chocolates, galletas, cosas así. No puede competir con los chocolates o las galletas que vienen del extranjero, porque tienen una serie de ventajas en el extranjero. Un país desarrollado puede hacer los mismos productos de manera más masiva o con un menor costo y por lo tanto son más competitivos. Entonces imagínense un producto, una galleta, un chocolate peruano no puede competir con una galleta o un chocolate de Estados Unidos. No se puede. Entonces el gobierno tiene que hacer alguna medida de protección a la industria nacional. En este caso, por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo, chocolates y galletas, le pone un impuesto fuerte a los chocolates y galletas del extranjero. Entonces eso favorece a los nacionales, a la industria nacional. Y eso es una medida proteccionista. Van a haber muchas medidas proteccionistas en esta época. Sin embargo, Belaúnde va a tener que manejar un equilibrio entre eso y el liberalismo internacional. ¿Y en qué consiste esto? En que sí, proteger, pero no tanto. Dar espacio para que entren productos extranjeros también. Entonces es un equilibrio muy difícil. Repito, es un equilibrio difícil. Y Belaúnde va a estar como un malabarista tratando de equilibrar entre proteger a la industria nacional, por un lado, quiere proteger a la industria nacional, pero por presiones extranjeras de los grandes organismos internacionales y de gobiernos poderosos como Estados Unidos y los gobiernos de Europa, va a tener que liberalizar también al mercado. Y es un equilibrio muy difícil. No es totalmente liberal, como lo son otros gobiernos de América Latina de esta época, como el gobierno de la dictadura chilena de Pinochet, que es recontra liberal en lo económico, pero tampoco es totalmente proteccionista, como también hay otros gobiernos de la época que lo son, de América Latina. Por ejemplo, el gobierno de México de esta época es un gobierno netamente proteccionista. Entonces, Belaúnde trata de llegar a un punto intermedio. Y bueno, esto va a funcionar, vamos a decirlo una vez.
¿Dónde está la...? Bueno, va a funcionar a medias. Disculpen que no sé, me he perdido un poco en las, Así, aquí está. Va a funcionar a medias y lo único que va a suceder al final es que crezca la crisis económica. O sea, entre que trata de proteger, pero al mismo tiempo tiene que dejar entrar a los extranjeros, pero proteger a los nacionales, me refiero a los productos burgueses, de la burguesía industrial, nunca termina de tomar forma clara la política económica de Belaúnde. Lo voy a decir de otra manera. La política económica de Belaúnde no se termina de definir. Nunca se define. Y al final lo que sucede es que la crisis económica, que ya venía de los años 70, la crisis económica que comienza en el gobierno militar y se incrementa. Además, como ya hemos visto en la primera parte del curso, se incrementa también el tema del conflicto armado, el terrorismo, que también asusta y también limita las actividades industriales, asusta a los inversionistas, limita las actividades industriales. Entonces el terrorismo afecta también a la economía del país. Entonces la economía del país pues sigue empeorando. La crisis no hace más que empeorar, la crisis económica. Es un gobierno en el cual aumenta la crisis económica y esto implica que aumenta la pobreza también. Aumentan las migraciones a la ciudad también, porque el campo es lo más pobre. Aumentan las migraciones a la ciudad y aumenta la pobreza. Entonces es una época difícil, es una época muy dura. La parte del terrorismo no la vamos a ver de nuevo, ya no la vamos a ver de nuevo, ya la vimos, pero en la parte económica es una parte bien dura, quiero que entiendan. Y de la mano con eso las grandes migraciones. Otra oleada migratoria, la cuarta en la historia del Perú. La primera gran oleada migratoria es en la época de Leguía, años 20. Segunda gran oleada migratoria, época de Odría, años 50. Tercera gran oleada migratoria, época del gobierno militar de Velasco y Morales Bermúdez, años 70. Y ahora en los 80 hay una cuarta gran oleada migratoria. Voy a seguir con esto, pero voy a detenerme aquí en esta presentación. Va a haber una siguiente parte. Por favor, sigan. Voy a interrumpir para no hablar tantos minutos seguidos, pues. ¿Sí? Nos vemos en un ratito. Gracias.